vez más. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy podemos seguir reflexionando sobre las últimas dos bienaventuranzas que nos quedaron de esta serie que estamos viendo juntos para tener nuestro momento devocional y de oración de esta semana. Así que se las quiero compartir. Haciendo un breve repaso, nosotros estuvimos viendo en las primeras 4 bienaventuranzas lo que Jesús nos enseñó acerca de cuál era el sentido de esa ley mosaica, la ley que Moisés había dejado al pueblo de Israel, que finalmente con el paso del tiempo se fue transformando en una especie de regla vacía, de un mero cumplimiento, pero que evidentemente había perdido el sentido original que tenía, que era una buena convivencia entre los hermanos. Bueno, Jesús vino a enseñar en el Sermón de la Montaña cuál era el sentido verdadero de esta ley que nos permite tener una bienaventurada vida, una vida dichosa, una vida feliz. Y sabemos que Jesús viene a cambiar el paradigma que se estaba teniendo en ese momento, que era muy religioso, de mucha estructura y de, digamos, una especie de formalismo que impedía muchas veces las relaciones sinceras hacia Dios y hacia las personas. Así que vamos a compartir esta segunda parte con las últimas dos bienaventuranzas que encontramos en el libro de Mateo. Ahora vamos a leer Mateo 5:9. Dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra en griego, vuelvo al griego todo el tiempo, es eirenópoios. Es medio difícil de traducir. Eirene, que ahí todas las que se llaman Irene significan paz, y poios. Poios es el poder ser hacedores de paz. Es decir, poios eirenen. Aquel que trabaja para lograr la paz. O sea, por eso la Biblia dice los pacificadores, pero quizás el entenderlo como aquel que hace la paz, aquel que trabaja para lograr la paz, nos puede hacer entender, o al menos a mí me ayuda mucho más, para entender que no es una actitud, como hablábamos antes, una actitud pasiva, decir, ay, esa persona me trae mucha paz porque es muy tranquila, o sea, como una especie de paz que tiene que ver con una desconexión de la realidad, sino que es una paz proactiva, una paz por la cual se trabaja y hay que realizar acciones concretas para lograr esa paz. La paz para los judíos era shalom, y shalom tenía que ver, se los voy a leer, es el sentido que contribuye al bienestar supremo de la persona y de su entorno. Es decir, una persona que puede tener todos los aspectos personales y los de su entorno resueltos. Por eso muchos conectan la palabra paz con el concepto de justicia. Es decir, no puede haber paz si no hay justicia. No puedo pretender que en mi entorno haya paz si las cosas son injustas. Entonces, de alguna manera, yo tengo que involucrarme para poder establecer esos puentes que lleven a la gente a lograr esa paz. Jesús es nuestra paz, es nuestro shalom perfecto, pero no porque nos lleve a desconectarnos de la realidad y vivir fuera del mundo, porque Jesús mismo oró por nosotros y dijo que nosotros estábamos en este mundo aunque no éramos de este mundo. Entonces, estando en este mundo, ser pacificadores, aquellos que trabajan para lograr la paz. ¿Y cuál es la promesa que obtienen aquellos que trabajan para lograr esta paz? La promesa es ser llamados hijos de Dios. Y si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que ¿cuál es el primogénito? Jesús. Jesús es el primogénito entre todos nosotros. Él es justamente el que llamamos el príncipe de paz.
aquel que estableció la paz entre Dios y los hombres, pero tuvo que hacer precisamente actos concretos para que nosotros pudiéramos alcanzar esa conexión con Dios, que pudiéramos alcanzar esta paz. Les voy a leer un versículo que está en Efesios 2, 14 al 17 y 19. Dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambas en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lindo, este es un reino donde el que nos gobierna es un príncipe de paz. Pero como vimos, la paz la consiguió por medio de la cruz. Qué símbolo tan violento para conseguir la paz. ¿Pero qué quiere decir? Que muchas veces la paz no va a ser, como dije recién, una desconexión de todo, una especie de, como tienen otras creencias, de nirvana, en donde yo logro desconectarme de mi entorno y tengo paz porque no estoy conectado con nadie ni con ninguna situación. No, la paz es el hacer una acción, como hizo Jesús, concreta, que va a restablecer, va a unir, va a lograr conciliar las partes. Y la paz tampoco es lo que hace poco estaba leyendo un texto que un autor romano decía, los romanos llaman paz a aquellos lugares donde transformaron un desierto. Es decir, la paz tampoco es tratar de oprimir o callar o silenciar al otro. Decirle, bueno, no, vos callate, listo, plim pam plum, acá hay paz y se acabó. No, es entablar un diálogo en donde podamos establecer estas conexiones de paz que no derriban al otro, sino que le dan su espacio y llegan a acuerdos, ¿sí? Y esto para mí está totalmente ejemplificado en la vida misma de Jesús. Vino, nos conoció, nos enseñó cómo era el camino y Él se estableció como nuestro príncipe de paz, el que nos da el ejemplo en todas las cosas. Bueno, y ahora llegamos al final. Estas dos últimas bienaventuranzas, ahora les voy a explicar bien, que están dirigidas como a dos públicos diferentes. Todas las bienaventuranzas que vinimos viendo hasta ahora, y esta que vamos a ver, se refieren a aquellos, o sea, a todos aquellos que escuchan, es decir, habla un público muy general. Entonces, leemos en Mateo 5:10 que dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos está siendo el reino de los cielos. Suena feo, está siendo, pero le da el sentido de que en ese mismo momento en donde se sufre la persecución, en ese mismo momento uno está perteneciendo al reino de los cielos. Y esto nos remite a la primera bienaventuranza que vimos la vez pasada, de aquellos que reconocen su necesidad de Dios. O sea, después de haber visto todo este camino, uno llega a la conclusión de que realmente es muy difícil ser pacificadores, es muy difícil ser mansos, y realmente todas estas actitudes que nos llevan a una buena vida, a ser felices, a ser dichosos, no las podemos hacer si no empezamos con el reconocimiento básico de nuestra necesidad absoluta y dependencia de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa necesidad de Dios, empezamos a vivir como Dios nos enseña, y quizás por vivir como Dios nos enseña vamos a ser perseguidos, vamos a vivir persecuciones. Yo para esta última bienaventuranza quería contarles el ejemplo de un teólogo alemán que perteneció a la Iglesia Confesante de 1934, que se opuso
al régimen nazi. Imagínense haber vivido en esa época y tener que oponerse al régimen nazi. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tendríamos esas agallas para atrevernos a oponernos en semejante régimen y sabiendo lo que pasó a lo que estaban llevando a cabo? Bueno, uno de estos teólogos alemán se llamaba Bonhoeffer. Bonhoeffer nació en una familia bien acomodada. El padre era psiquiatra, profesor de la universidad. Él tenía un muy buen pasar. Él decidió estudiar teología, decidió seguir a Jesús y decidió justamente buscar la justicia y oponerse a aquello que consideraba injusto. Esa es una manera de ser pacificadores, de lograr la paz, buscando que aquellos que estaban muriendo injustamente no murieran. Les voy a leer algunas frases de Bonhoeffer que me gustaron mucho. Dice: Jesús nos llamó, no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Es decir, todas estas enseñanzas de las bienaventuranzas de Jesús no eran simplemente un cambio de la religión judía a la religión cristiana. Es un cambio de vida, un cambio de actitud que se refleja en estas pequeñas cosas. Y cuando a él lo mandaron a morir a la hoguera, a Bonhoeffer, por haber tomado esta decisión de pertenecer a la iglesia protestante que se opuso al régimen nazi, sus últimas palabras fueron, se las leo. Dijo: este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. Miren qué claras tenía las cosas Bonhoeffer, cómo sabía que estaba haciendo el reino de los cielos para él, buscando la justicia. Jesús mismo dice que de esa misma manera persiguieron a los profetas antes que nosotros. Y ese es el final, que era lo que les quería decir. En esta última parte, Jesús dice en el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo que no sea que hablen mal de nosotros diciendo cosas verdaderas, no, mintiendo. Dice en el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este es el cambio. Antes Jesús en las anteriores bienaventuranzas se había referido a todos. Bienaventurados aquellos, todos aquellos. Y ahora habla específicamente de vosotros, de ustedes, o sea, de los seguidores. Jesús sabe que cuando nosotros decidimos vivir como Él nos enseña, cuando decidimos entregar la vida, como les puse el ejemplo de Bonhoeffer, y vivir realmente de adentro hacia afuera lo que Él nos enseña, vivir tomados de su mano, cerca, buscando su presencia y buscando que Él nos ayude a vivir de esta manera, sabe que nuestro entorno quizás pueda llegar a no ser sencillo, que nos puedan perseguir, pero aún en medio de esas persecuciones, aún en medio de cualquier calamidad, sabemos que somos dichosos. Y por eso Jesús nos dice: gócense, pónganse contentos, alégrense, porque no son los únicos que pasaron por estas tribulaciones. Él mismo murió en la cruz por nosotros y decidió hacerlo por amor. Bueno, ¿qué les parece si oramos y nos despedimos? Y también les dejo una musiquita, como siempre, de regalo de lo que fuimos preparando con mis amigos. Bueno, oramos. Señor Jesús, te doy gracias porque vos siempre nos enseñás, porque vos siempre nos corregís, porque vos nos das las mejores promesas, Señor, para que podamos ser dichosos, para que podamos ser tan felices. En este momento, Señor, te decimos que somos necesitados de vos, que somos pobres en espíritu, que lejos tuyo, Señor, nosotros no podemos dar ningún fruto, que somos realmente dependientes de tu persona.
Por eso te pido que en este momento, Señor, estés tocando la vida de cada uno que se acerca a vos en confianza, con el corazón abierto, Señor, para buscar tu presencia. Y te ruego que tu Espíritu Santo llene cada una de las vidas, cada situación, que según cada necesidad, Señor, vos estés supliendo aquello que conoces mejor que nadie. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vos estás con nosotros, vos estás cerca del afligido, vos sos el que nos trae alegría, vos sos el que suple toda necesidad en su tiempo y nunca nos hace faltar nada. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y confiamos solamente en vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, espero que tengan una muy linda semana. Nos encontramos el domingo por YouTube y les mando un abrazo a cada uno de ustedes.